Vamos a orar. Padre, en esta tarde, una vez más, Señor, humildemente queremos venir a tu presencia, Señor, a estar en tu presencia, Señor, una vez más, recibiendo el perdón de tus pecados, de nuestros pecados, Señor, y que tú nos puedas limpiar en esta tarde, Señor, de nuestra maldad, de nuestros pensamientos, de nuestra forma, Señor, que muchas veces no te agrada, Señor, de nuestras actitudes, de nuestro carácter, Señor, en la forma que nosotros resolvemos nuestra vida, las decisiones que tomamos. Muchas veces no te agradamos, Señor. Queremos, Señor, que tú nos perdones en este día, que tú nos enseñes, que tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque pudimos, Señora, separar este tiempo para estar en comunión unas con otras. Te ruego, Señor, que tú puedas bendecir a cada una de mis hermanas que se han podido conectar, que tú las has traído a este tiempo de comunión. Es tan difícil, Señor, en este tiempo poder relacionarnos, es lento porque hay que esperar la conexión y todo es difícil, pero podemos hacerlo de igual manera. Queremos agradecerte por eso, por estos medios que tenemos, Señor, y queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablarnos, pueda unirnos, Señor, pueda darnos entendimiento en tu palabra, pueda llenarnos con tu Espíritu, Señor, pueda ayudarnos, Señor, a canalizar nuestra fe cada día en ti, Señor, no desviarnos en este tiempo, Señor, donde hay tanta influencia. Queremos que tú nos ayudes a entender tu palabra y queremos que nos des dirección, Señor, por medio de ella en este libro, Señor, que es una bendición, que es tan claro para nosotros como iglesia, sobre todo en este tiempo. Te damos las gracias, Señor, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, tu dirección, tu instrucción, Señor, tu ministración en nuestro espíritu, Señor. Pedimos tu gracia sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día nos corresponde ver el capítulo 2 del libro de Tito y vamos a hacer un poquito un resumen de lo que se ha enseñado ya. Esta carta fue escrita por Pablo, pero para Tito. Está dirigida en una carta pastoral y donde ya hemos visto que Pablo había ido al lugar de Creta a enseñar, compartir el Evangelio, y fue con Tito y dejó a Tito en una labor ahí porque era necesario establecer un liderazgo, iglesias espirituales, que en cierta manera lo que tenía que hacer él era corregir lo que estaba deficiente, y nosotros ya aprendimos lo que es deficiente, no era algo fácil de hacer, porque cuando aprendimos acerca de esto deficiente, era como corregir cuando un hueso se quebra, algo doloroso, algo difícil de hacer. Y a Tito le tocó hacer esta labor, le tocó porque era un hombre fiel, un verdadero hijo en la fe, como ya vimos, y verdadero porque estaba imitando el carácter de Pablo. Él había tenido un buen modelo, un buen líder, por lo tanto él tenía que hacer exactamente lo que había aprendido de su maestro. Y sabía Pablo que él iba a hacer lo que era correcto hacer. Y que había que corregir lo que estas iglesias o la gente que era supuestamente creyente o cristiana no estaban haciendo, estaban viviendo en una vida de hipocresías, no habían sido transformados realmente, no habían vivido esa transformación espiritual que debe tener un creyente, sino que vivían en hipocresía y tenían un mal testimonio, porque tenían una mezcla de creencias. Eran habladores de vanidades, religiosos, engañadores, malas bestias, como leímos o vimos en el estudio pasado, que eran siempre mentirosos, tenían una fama incluso de ellos mismos, de esos mismos profetas de los que se referían a ellos como mentirosos y glotones. Y esta palabra de glotones también se refiere no solamente a lo que comían, sino que esta palabra tiene una referencia a hablar acerca del estómago y del vientre. Entonces está hablando de los deleites, de los placeres, que vivían en los placeres, no solo en habladurías y comilonas, sino también en la perversión sexual. No habían habido cambio. Adoraban a un dios, al dios Zeus, que era un dios vengativo, un dios que era perverso, un dios que llevaba a la gente a la inmoralidad o a la sexualidad, y por eso tenían esta fama de cretinos, los cretenses. Afirmaban conocer a Dios,
pero con sus hechos, es decir, como con su relación con respecto a otros, con sus chistes, con sus comentarios desmedidos, con sus intervenciones desubicadas, con sus malas decisiones, ellos demostraban, con su mala convivencia, con su mal vivir, ellos demostraban que no conocían a Dios, y por eso Pablo le dice a Tito que él tiene que reprenderlos duramente para que fueran sanos en la fe. Ahora en el capítulo 2, nosotros vamos a ver cómo se establece una iglesia que fuera sana en la fe, y él le da las instrucciones. Pablo en este capítulo 2 cambia drásticamente de idea, porque habla del carácter que deben tener los que son creyentes. Y esto debía hacerlo Tito, debía hablar con ellos. Y esta palabra hablar significa enseñar, pero no solamente con palabras, sino con su hecho. Y le da instrucción para todo el tipo de público que hay en una iglesia. Primero le habla a él, que vendría siendo como el pastor de la iglesia y todo. También le da instrucciones a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes, a los jóvenes y a los siervos. Todo este tipo de gente que componen una iglesia. Entonces vamos a comenzar a leer el versículo 1 del capítulo 2, que dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando dice que hable, está hablando de enseñanza, de instrucción, de anunciar o de predicar, dice lo que es la sana doctrina, que es las instrucciones de Dios, del Evangelio de Dios, lo que está de acuerdo con la verdad de la palabra. En ese tiempo ellos no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy, pero sí tenían el Tanaj. Y también ya habían vivido, la iglesia ya había comenzado hace tiempo, ya tenían los instructores que habían sido Pedro y todos los discípulos que tuvieron, que muchos de ellos ya habían comenzado a escribir, pero también se había ido traspasando la enseñanza unos a otros. Y esto es lo que tenía que hacer, a diferencia de los que hablamos en el capítulo anterior, ¿cierto? De los cretenses que hablaban vanidades, que significa cosas terrenales, cosas que no tienen valor para la fe, muchas cosas que tienen que ver con la religión, porque especialmente eran los del judaísmo, que siempre estaban estableciendo las cosas externas para hacer o mostrar que sí, realmente ellos vivían a Cristo, vivían en Dios, porque su apariencia, lo que querían hacer es apariencia de piedad, como los judaizantes que siempre hablaban fábulas, es decir, siempre se estaban valorando ellos porque tenían las promesas, porque ellos eran judíos, porque es como alguien hoy día podría decir, es que yo soy líder, es que llevo 20 años en la iglesia, es que yo estoy aquí desde el principio, pero si no ha tenido una vida transformada no tiene ningún valor. A eso se refería, a eso se refiere. Entonces, a diferencia de ellos, Tito tenía que hablar que todo lo que tenía que ver con lo que Jesucristo era y lo que había hecho en la cruz por nosotros acerca de esta salvación, y esta salvación que también al tenerla nos lleva a tener una vida de transformación. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un pastor? ¿Qué es lo que tenía que hacer él como pastor? Enseñar. A enseñar lo que aprendió de quién, de Jesús, y también de su líder Pablo, porque como les decía anteriormente, él aprendió directamente de Pablo, y Pablo dijo, aprendan de mí como yo de Jesús, ¿cierto? Se venía repitiendo. Un pastor entonces debe abocarse a aprender la palabra de Dios, que es Dios mismo revelado en ella, conocer quién es Él, qué hizo, qué quiere Él de mí, qué cosas le agradan a Él en mi vida, y vivir una vida que le agrade a Dios de acuerdo a lo que Él ha aprendido, lo que la Escritura enseña. Y eso también debe enseñar, y esa debe ser una profesión firme para el pastor hasta el final de sus días, como fueron para los mártires de la iglesia, que ellos predicaron y se mantuvieron en la palabra hasta el final. El pastor Chuck, que no me gusta mucho hablar de él, pero sí tenemos un ejemplo de su vida, que él nos enseñó a estudiar la Biblia de esta forma, un poquito más profunda y un poquito más entendiendo el trasfondo de lo que quiere decir. Pero él, yo me recuerdo que sus últimos años de vida, su último tiempo de vida, mientras él estaba con cáncer, yo me recuerdo que aún así él andaba con su oxígeno y su tarrito, y él igual estaba predicando la palabra del Señor hasta sus últimos días. También tenemos otros en la actualidad, como Billy Graham, que también lo podemos recordar, que fue un evangelista que llevó a mucha gente, y hasta última hora incluso quisieron
reporteros se quisieron infiltrar para acusar su vida, para tener cosas de qué decir de él, y nunca tuvieron nada que decir porque él vivía una vida consecuente. Entonces, un pastor, un líder debe vivir en la palabra de Dios, hacerla, cumplirla y enseñarla a otros. Versículo 2 dice, que también deben ser el carácter de los que sirven ahí. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Vemos que aquí hay instrucciones claras para los ancianos, y los ancianos también incluyen los pastores, los diáconos, los líderes o los siervos, que en realidad debieran ser siervos más que líderes. Líderes, digamos, en responsabilidad porque van delante, en responsabilidad delante de Dios. Pero en realidad, siervo debiera ser el nombre. Y estos líderes o estos ancianos deben ser sobrios, serios y prudentes. Y estas palabras de sobrios, prudentes, se repiten varias veces en este mismo párrafo y también en el anterior, en el capítulo 1, en los versículos cuando se dan los requerimientos, porque es importante. Porque cuando nosotros hablamos de alguien serio o sobrio, inmediatamente nos imaginamos de alguien que está libre de caer en el alcoholismo, o sea, no es dado al vino, ¿cierto? Pero este término tiene mucho más que ver con la actitud de la persona, con ser sobrio. Porque sobrio se refiere a ser libre de los excesos. A eso se refiere, libre de los excesos en su vida. ¿Y por qué es importante que esta persona no tenga excesos en su vida? ¿Por qué tiene tantos requisitos? Porque si los vemos en la parte anterior, en el capítulo, hay muchos requisitos y ahora también los hay. ¿Por qué? Porque los líderes y los ancianos son la cara visible de la iglesia, son representantes de Dios, pero también de una comunidad. Por lo tanto, ellos como van adelante, si ellos fueran chabacanos, fueran gente buena para hacer comentarios, para divulgar o para andar chisteando, supóngase usted que tienen que enseñar y están haciendo chistes en la iglesia o tienen una fama de llegar y hablar cosas desmedidas, inmediatamente la gente que viene llegando o la gente que está aprendiendo va a aprender que eso es lo que se tiene que hacer. O se van a alarmar y van a decir, pero ¿y estos son los líderes de la iglesia? Entonces se requiere bastante a ellos en su conducta. Entonces se refiere a que deben ser sobrios en su forma de ser, en todo ámbito de su vida, en todo aspecto, que mantengan un equilibrio. No enojones, como ya lo vimos también, en un equilibrio, porque las personas se van a enojar, pero que no sea reconocida como un enojón, que permanentemente está enojado, porque permanentemente tiene una cara agria, ¿cierto? Que permanentemente anda como vigilando y teniendo, no, tiene que ser, se puede enojar, pero dice, no un enojón, no un entrometido, que quiera saber la vida de todos cuando la gente a lo mejor no quiere decirle lo que, a lo mejor no quiere contar su vida y está bien, hasta alguna medida, ¿sí? Obviamente uno a veces con la gente que tiene confianza y va a preguntarle, pero si hay personas que uno no las conoce mucho y uno algunas cosas uno tiene que tener la prudencia de preguntar hasta que la persona le quiere decir, y si más no quiere que se meta en su vida y no le quieren contar, ya, hay que dejarlo nomás y en eso el líder o el anciano tiene que ser prudente. No vanaglorioso, no que siempre ande diciendo, no, yo hice esto, que yo soy aquí, que yo tengo este cargo, que yo tengo este título, que yo hice tal cosa, que yo, y que yo, y que yo, vanaglorioso. No tiene que ser un vanaglorioso, no tiene que ser una persona que haga acepción de personas, ¿cierto? Que a algunos les dé misericordia y para otros aplique el juicio. O sea, tiene que ser una persona equilibrada, no bueno para hablar. Hay gente que habla mucho y no dice nada. Tampoco tiene que ser una persona que hable tanto, o sea, no exceso. No una persona insidiosa en su comentario y en sus chistes, que siempre digan, sí, pero es que esa persona es que siempre deje como cosas ahí, como luces encendidas para que el otro diga, entonces esta persona, sobrio, o sea, sobrio y prudente, que no diga desmedido, no un religioso, o sea, que esté tan preocupado de su apariencia, de que es espiritual y que es correcto, todo, porque siempre una persona que es muy correcta, siempre tiene algo que esconder, porque nadie puede ser tan correcto, no somos tan correctos, no somos tan perfectos. En nuestro corazón procuramos serlo y obedecer a Dios, pero no lo somos. No excesivamente amoroso, porque recuerde que anteriormente dice marido de una sola mujer. Sí, todos son maridos de una sola esposa, sí. Pero ¿qué tiene que ser? Tiene que tener el equilibrio cómo se relaciona con otras mujeres, no demasiado ni risueño, ni coquetón, ni demasiado bueno para abrazar. O sea, tiene que tener un equilibrio en su carácter. No una persona que sea buena para hacer comentarios, para comentar de otros, sino guardar
la vida de los otros, un cagüinero, en realidad. Guardándose de lo que va a hablar y no tampoco para saber cosas para ganar ventaja de otros. Prudente, prudente. O sea, si a mí me cuentan algo, yo procuro solucionar, o sea, el líder tiene que procurar solucionar, cuidar y guardar también el testimonio de la persona, guardar también que la persona tenga el tiempo de hacer cambios, porque a veces van a pasar cosas. Entonces, ellos están ahí en un lugar donde van a saber de muchas cosas, de muchas personas, de muchas situaciones familiares, y por eso tienen que tener la prudencia de no caer en este tipo de cosas, de andar hablando, de andar haciendo, chisteando, dejando ver cosas. Prudente, no con exceso. Y por eso dice que también sean sanos en la fe. Sano en la fe quiere decir que todo lo que digan y que todo lo que enseñen, que sea basado en la palabra de Dios, no en su opinión ni en sus pensamientos, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y el mayor ejemplo es Jesucristo para ellos. Debe ser para todo el liderazgo, el Señor Jesucristo. Tiene que ser una persona que estudia la palabra, que entiende la palabra, que vive la palabra, no un neófito. O sea, no una persona que recién está aprendiendo, y me encantan, y algunos que lo he visto en las reuniones que nos hemos juntado, que son nuevos y dicen, uy, qué bueno, que se juntan y qué bueno, y el Señor, y están tan apasionados, pero uno dice, uy, ojalá esa pasión les durara hasta siempre, porque uno dice, ay, si siguiera con esa pasión sería un buen líder en el futuro, porque están tan ansiosos de aprender, tanto que quieren, y están ahí escribiendo y analizando lo que se está estudiando, pero son neófitos todavía, están aprendiendo recién. Entonces no puede ser un aprendiz, porque un aprendiz fácilmente se va a quemar, fácilmente va a caer en estos excesos. Sanos en el amor, dice. ¿Por qué? Porque tienen que ser sanos, dispuestos a amar y a perdonar a las personas. Dejar pasar por alto las ofensas, porque muchas veces cuando uno está en la iglesia, sí, uno sufre muchas ofensas, mucha crítica, y lo van a sufrir y lo van a pasar, y a veces cosas que totalmente no tienen nada que ver, porque la gente los tiene a ellos, entonces están expuestos libremente, y muchas veces como no entienden, son gente nueva, muchas veces dice, ah, es que esta persona se comprometió a llamarme y todavía no ha llamado y es líder y todo, sí, pero puede no llamarte, puede fallar en algunas cosas porque a lo mejor tuvo cosas que hacer, a lo mejor no va a cumplir en eso, pero las personas que son inmaduras no ven más que ese detallito para decir que el líder es inconsecuente. Entonces, van a recibir muchas cosas de ese tipo, pero ellos tienen que tener el carácter para ser sanos en la fe y no tener la bala pasar entonces con la persona que le dijo, que tuvo su opinión con respecto a él. Ese es el cuidado. Ellos deben buscar siempre hacer el bien a otros, ser personas sensibles con la necesidad que hay ahí en la iglesia, no quejones, no personas que anden peleando con otros, que todo lo que hacen sea pensando no primero en su persona, sino en otros, no teniendo intención, ni tampoco intenciones que le anden agradeciendo, ni que le reconozcan lo que hacen por otros, y ni tampoco le reconozcan como un líder. Tienen que ser sanos en el amor, o sea, que lo que den, lo den para Dios, lo den pensando en lo que van a sembrar en ese corazón y no en lo que van a recibir. Porque nosotros hemos tenido líderes que han abusado de este amor, y yo también lo escuché mucho. Nosotros tenemos un líder que fue carismático, que decían, no, esta persona sí que nos cuida, esta persona sí que nos ama porque nos visita, está preocupada de nosotros y siempre nos está aconsejando. Sí, pero así como lo hizo también, dividió la iglesia y se llevó a varios eh, con él para que lo reconocieran, porque aún así, con todo lo carismático, con todo lo supuestamente perfecto que era, se saltó toda la palabra de Dios, saltó al liderazgo, ofendió a la iglesia, dividió la iglesia, los hizo a ellos tomar partido y los hizo a ellos irse contra la palabra de Dios. Entonces, por eso que el líder tiene que ser sano en el amor, porque el amor tiene que ser, todo lo que hace lo tiene que hacer para Dios. Y sanos en el amor en ser los primeros y en los últimos. Y los últimos, ya, lo aprendimos en el libro de Josué. En el libro de Josué, los primeros que tuvieron que tener la fe y pisar el agua antes que se abrieran fueron los sacerdotes, los líderes, los representantes de Dios, ¿cierto? Y tuvieron que dar el paso antes que se abrieran las aguas. Pero al final también pasó todo el pueblo y ellos fueron los últimos en salir también. Entonces, así tienen que ser sanos en la paciencia, porque los líderes también tienen que ser tener la paciencia significa aguantar en la dificultad, en los pesos, es como tener un elástico, aguantar con gozo, con esperanza, sabiendo que la gente tiene que tener un tiempo para cambiar, un espacio para cambiar, para hacer cambios, tiene que tener un equilibrio
en la paciencia, porque sí hay que tener siempre paciencia con la gente, y especialmente con la gente que viene nueva, y especialmente con aquellos que llevan años en el Señor, y muchas veces caen una vez, caen otra, y no hay cambio. Pero también saber que hay que tener un tipo de paciencia y un límite de paciencia con aquellos que se supone que son líderes, y que uno, hay cosas que no puede permitir, porque muchas veces los líderes o la gente que lleva tiempo sabe lo que uno quiere escuchar de ellos y sabe lo que uno quiere ver, pero en su corazón no han hecho cambios profundos en su vida, de estilos de vida y de corazón hacia su responsabilidad que tienen en la iglesia. Entonces, por eso que tienen que ser sanos en la paciencia, porque si nosotros aplicamos paciencia con gente que no tenemos que aplicar paciencia como lo hicimos y aprendemos el ejemplo con este líder carismático, vamos a tener un desastre. Y muchas veces sí se tiene que tener la misma paciencia en esperar los cambios, en esperar que la persona aprenda, en esperar que haya un arrepentimiento, pero no de la misma manera. A las personas que están en la congregación, sí, ellos hay que perdonarles y tenerles toda la paciencia para hacer su transformación, pero a los que ya están se les requiere más, se les va a amar igual, se les va a perdonar, pero sí hay que detenerlos y hacer los cambios, porque este es el mismo ejemplo que hablábamos el otro día con una persona, es como cuando tú tienes un auto en la carrera y se le rompió un neumático y tú vas en la carretera, ¿qué tienes que hacer para poder arreglarse el neumático? No puedes ir sobre la marcha con el auto, tú tienes que frenar, parar y detenerte para poder hacer ese cambio del neumático y todo, poner las luces de alerta y todo, para después volver y empezar la marcha y asegurarte que eso quede bien hecho. Porque si tú lo arreglas no puedes arreglarlo sobre la marcha, porque lo que vas a hacer vas a estrellarte. Exactamente lo mismo, así debe ser la paciencia, entre la paciencia aplicada en la congregación de los líderes hacia otros. Entonces, por eso los líderes tienen que ser sanos en la fe, porque tienen que entender lo que tienen que hacer en el Señor, porque tienen que vivir, porque tienen que aplicar, porque tienen que conocer la palabra, tienen que conocer el carácter de Dios. No como estos cretenses, estos falsos maestros, que ¿qué es lo que hacían? Destruir familias enteras, casas enteras, y aquí iglesias enteras también, por su mala actitud, por su religiosidad. Por eso Tito tenía que predicar y tenía que enseñar la doctrina. Ahora, del versículo 3 al 5 vamos a leer, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí tenemos también, del versículo 3 al 5, tenemos los mismos requerimientos, porque las ancianas, que son las maduras en la fe, a eso se refiere, o debiera referirse a eso, o sea, o debiéramos nosotros ser esas, que las que llevan más tiempo debieran ser maduras en la fe, pero muchas veces no son maduras en la fe, porque muchas veces están criticando porque se les corrige algo, porque cuando las personas ya se van poniendo adultas, o nos vamos poniendo adultas, voy a ponerme en ese caso, nos creemos que ya estamos así y no tenemos que agradar a nadie, y nosotros ya tenemos nuestras mañas y nuestras formas, pero de igual manera tenemos que comportarnos de una manera que es correcta en todo lugar, especialmente en la iglesia, y muchas veces son criticadas o han sido exhortadas por mujeres más jóvenes que les dicen cómo tienen que comportarse y entrar a la iglesia de una forma silenciosa y cuidadosa, reverente, y ellas se ofenden y se dan, qué pesada esta cabra, qué pesada. ¿Por qué? Porque le dice lo que es correcto hacer. ¿Por qué? Porque no tienen una madurez espiritual, y muchas veces las jóvenes son más maduras que ellas, entendiendo que si uno va a una reunión, si uno fuera a una reunión con el presidente de la República, obviamente tendría que llegar en silencio, y ojalá vendrían todos humillados porque llegaron tarde y que nadie las viera, que nadie se diera cuenta que entró. Pero como vamos a la iglesia ante el Rey de Reyes, llegamos como sea, llegamos tarde y saludando a medio mundo, pasando por encima. Y eso tampoco es correcto, pero muchas veces sienten ofensas de ese tipo de cosas. Y no tienen, entonces, por eso, las ancianas se refiere a las personas que llevan tiempo en el Señor, que conocen la palabra, que saben lo que tiene que hacer, su conducta cómo tiene que hacer, y se refiere a las diaconisas, igual a los diáconos, gente que está
que van a ser de influencia para otros, gente que está en responsabilidad, o que están liderando un ministerio, o sirven en un ministerio, o que están en la administración, que son visibles en la congregación. Ellas, incluso las esposas de los líderes, porque puede que haya algún líder que tenga, que él esté liderando, pero su esposa a lo mejor está solamente en su casa, pero también, ellas como esposas del líder también tienen que tener esta conducta, como vamos a ver más adelante. Porque aquí en estos versículos hay 11 características que tienen que tener estas mujeres ancianas. Dice que ellas tienen que ser reverentes en su porte. O sea, la mujer debe comportarse de una forma apropiada al lugar y al honor que Dios la ha levantado, porque recuerde que antiguamente la mujer no tenía lugar, ni tenía derecho ni siquiera a hablar, pero Dios nos puso en un lugar. Y también ahora las mujeres podían estar en un lugar de servicio, de honor. Dios las ha llevado a ese lugar, nos dio ese lugar para poder servir. Pero esto es igual que estar en un reino, por eso dice que en un lugar que la mujer tiene que actuar en forma apropiada. Es como cuando, ustedes han visto las películas de cuando se ven los castillos y los reyes y todo eso, cómo se conducen las mujeres, ellas hablan con prudencia, golpean, señor, con mucho respeto, no es que va a mandar con reverencias aquí en la iglesia, pero estoy hablando de la actitud del corazón, de reverencia, de respeto, de poder dar un mensaje o de poder interrumpir una conversación. ¿Cómo se tiene que hacer? Exactamente igual, que la mujer, dice, sean reverentes en su porte, que actúan a la altura como si estuvieran en el mismo reino. A eso se refiere. Y muchas veces, incluso uno en esos reinos, uno puede ver que hay conspiración y todo, pero aún así las mujeres, no digo que ustedes tienen que aprender eso, pero las mujeres aún así guardan compostura para hablar mal del otro y para hacer el complot, pero igual lo hacen de una forma indicada. Bueno, nosotros no vamos a hacer eso, pero así se ve, así debiera uno comportarse, se refiere a la actitud. Respetuosas, las mujeres entonces deben ser respetuosas, no descuidadas o desubicadas en su forma de hablar, dignas, tomando el peso y la responsabilidad que significa estar en ese lugar de liderazgo, de responsabilidad, de ser una influencia a las otras hermanas. La primera cosa que dice que tiene que ser no calumniadoras. Y me llamó mucho la atención porque es el primer requerimiento, aparte de ser y actuar conforme a como a la altura que deben actuar, dice no calumniadoras. Y esa palabra viene de la raíz de palabra diabolos, que significa que son representantes o hacen lo mismo que hace el diablo. ¿Y qué hace el diablo? El diablo es acusador. El diablo es padre de la mentira. Y eso es lo que está diciendo, que las mujeres no deben ser usadas por el diablo en este sentido, porque una calumnia siempre es una mentira, porque una calumnia no es lo que es una calumnia, es hablar más de la verdad, es añadir, es quitar, es inventar, es agregarle cosas, y por eso es una calumnia. Entonces las mujeres no deben, las mujeres siempre somos susceptibles a hablar mucho, ¿cierto? A las pastillas botáis. Hay una que está, alguien está hablando ahí. Bueno, el punto es que las mujeres son más hipersensibles para captar cosas y pasarnos el rollo, para enrollarnos, especialmente para ver intenciones muchas veces, y muchas veces somos tan emocionales que caemos en andar en la carne. Entonces, ¿qué pasa con la acción de las mujeres cuando son calumniadoras y buenas para hablar? Arman cagüines. Bueno, hoy día me llevaba sorpresa porque no solo las mujeres son las cagüineras, muchas veces hay hombres que son muy hipersensibles, que escriben poemas y todo eso, pero me refiero a que son muy sentidos, pero no solamente las mujeres, también los hombres, pero aquí está hablando especialmente a las mujeres, que son las primeras en expandir el cagüín, son las primeras que hablan mucho y en ocasionar estos malos entendidos, muchas veces porque tienen el don de sospecha, porque ven cosas donde no tienen que ver, porque siempre están vigilando, siempre están cuidando si es a su marido, que alguien no hable mal, que dijo tal cosa, que lo caché que estaba en mala intención, ese tipo de cosas es lo que las mujeres en las que intervienen en esto y agrandan y hacen un problema dentro de la iglesia y hacen que se formen este tipo de divisiones, porque después de esto se vienen las divisiones, las oposiciones, los conflictos unos con otros. Entonces, una persona que es anciana debe, o que el requisito para una persona que está en liderazgo, tiene que ser madura espiritualmente, tiene que tener
¿Por qué? Porque una persona que es madura espiritualmente va a saber gobernarse, va a saber gobernar su lengua a sí misma, va a saber controlarse, va a entender que hay tipos de inmadurez, que hay tipos de conflictos en la iglesia, pero no los va a tomar a la personal, sino que va a tratar de canalizarlos y solucionarlos, de guardar, que se mantenga la paz, que no ir ante el marido y decirle, oye, mira, sabéis que esta persona hizo esto y fíjate que es flojo y aparentó, porque a veces somos así. Y esas son las cosas de las que no, debemos cuidarnos. Estas son las demandas para una anciana que está en liderazgo, que va a ser una influencia dentro de la iglesia. Tiene que tener madurez para saber cómo debe comportarse y para saber refrenar su lengua y para saber refrenar sus emociones y para saber refrenar su corazón, que no sea desmedido en pasarse demasiado rollo y todo eso, porque eso va a ocasionar problemas en el futuro. Ahora, ¿cómo podemos ser maduras espiritualmente? Pasando tiempo en la palabra del Señor, pasando tiempo en estudiar, en entendiendo, en entender, pero más que eso, practicar en su vida personal la palabra de Dios, practicar en sus acciones, de dejar que el Espíritu Santo tome control, porque el Espíritu Santo es un agente que está siempre frenándote, frenando, y uno sabe cuando, hoy dije algo que estuvo mal, uy, estoy como hablando demasiado de esta persona, o es un freno, pero ¿qué? ¿Me voy a quedar solamente en que me di cuenta? No, es que la próxima vez no lo voy a hacer y la próxima no lo voy a hacer y la próxima voy a procurar no hacerlo más y así me voy a cuidar de no ser desmedido. ¿Por qué? Porque dicen en Hebreos que una persona madura es aquella que tiene ejercitados los sentidos en la palabra de Dios, en haber practicado la palabra de Dios, en discernir qué es lo que está correcto y qué es lo que está malo. A eso se refiere una persona madura, es que la que sabe cómo comportarse en el momento en que está y en la situación en que está enfrentada. Esa es una de las cosas. También es porque las ancianas van a ser aquellas personas que no se van a caer fácilmente en la calumnia y fácilmente en que van a entrar en habladurías y en chistecitos y en caer en insidias. Tercero dice, no esclavas del vino. Y ya vimos que el carácter de los ancianos es exactamente lo mismo, esclavos del vino, que se refiere también. En ese tiempo sí, habían algunas que habían caído en caer porque tenían la libertad ahora, entonces ya podían y tomar y parecerse igual a los hombres. Pero como posiblemente nosotros no vamos a ser esclavas del vino, está hablando de los excesos, está hablando de que la persona que es anciana, la mujer que es anciana, tiene que librarse de esos excesos, porque el caer en excesos, de hablar mucho, de ser murmuradora, de no cuidarse, de caer en los descuidos, le va a anular la capacidad de ser ejemplo y ser una influencia o ser una consejera de otras personas, le va a inhibir la capacidad de influenciar a otros. Y tal vez, como le decía, no van a ser esclavas del vino, pero sí, y que sí, algunas también tienen que tener cuidado con el vino, porque a veces se dan libertades que no debieran tener libertades por lo mismo. Pero también a aquellos excesos que tienen que ver con la televisión, los juegos de máquinas, por ejemplo, las teleseries, o estar muy preocupada, los excesos de estar muy preocupada de la casa y no preocuparse de Dios, o las flojeras, muy relajadas también, o los excesos de las redes sociales, o el exceso de preocuparse mucho del cuerpo, del ejercicio físico y descuidar las cosas que realmente son importantes, como el ejercicio espiritual. Como le dijo Pablo a Timoteo, preocúpate de la piedad, que el ejercicio físico para nada es provechoso. O sea, no es que no sea provechoso, sí, pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es preocuparnos de nuestro corazón, ¿cierto? De nuestra vida. También dice que deben ser maestras del bien. Y mire, por ejemplo, cuando habla de maestra, uno habla de que un maestro tiene alumnos, tiene discípulos. Una maestra del Señor tiene discípulos. Obviamente van a haber gente que va a ser arrastrada e influenciada, pero dice que estas maestras tienen que ser maestras del bien. ¿Para qué? Para que esas personas que me siguen sean discípulos de Dios más que de mí, que no estén buscando mi aprobación, que no estén buscando, que aprendan de mí, que aprendan, pero que la maestra, ¿qué le hace en el colegio una maestra? Una maestra le enseña, le da herramientas para que ellos
Aprenden a solucionar para que ellos crezcan, para que ellos avancen. Y eso debe ser un ejemplo de maestra, que las personas no estén siempre dependiendo de nosotros, de mí, sino que yo les entregue la enseñanza, les diga lo que tienen que hacer, les diga dónde tienen que ir, les dé una dirección, pero que no estén siempre dependiendo de una persona. Porque cuando están dependiendo de personas ya no están libres, no es Jesús su ejemplo. Sí, nosotros estamos para ser ejemplo, pero deben depender de Dios. O sea, nosotros tenemos que ser un ejemplo, pero no provocar de las personas una dependencia, ni tampoco que busquen nuestra aprobación. Entonces, maestras del bien, dice, es que con mi vida yo pueda enseñar. Y esto no está hablando de perfección, porque ninguna de nosotros podría decir que es perfecta. Ninguna de nosotras. Nosotros fallamos. Entonces, ¿cómo tú llegas a ser maestra? Porque a lo largo de práctica y práctica y práctica, tú ya llegas a tener el sentido ejercitado para hacerlo. Por ejemplo, una maestra de cocina no parte siendo maestra de cocina en el momento, ¿cierto? Después de haber hecho muchos pasteles, muchas comidas, de repente lo hace un 2x3 y los hijos dicen, ¡ay, qué rápido cocina, mamá, qué rico cocina! Claro, porque después de haberlo practicado, muchas veces llega a ser maestra, ¿cierto? Lo mismo nosotros, después de haber practicado muchas veces y haber fallado muchas veces y habernos equivocado y depender de Dios, pero procuramos hacer el cambio, procuramos hacer hasta que el cambio se hace en nuestra vida, la transformación va en nuestra vida. Ahí llegamos a ser maestras del bien. Muchas veces nosotros procuramos aparentar ser maestras y procurar decir que somos maestras porque somos ejemplo y nos gusta que la gente nos vea nuestras fotos, que pasamos tiempo de familia, que estudiamos con nuestros hijos, que hacemos muchas cosas manuales como la mujer de Proverbios 31, pero en el resultado de nuestra vida no es como la mujer de Proverbios 31, en el resultado de nuestra vida igual seguimos viendo que a pesar de que ser tan perfectas, esas mujeres no tienen hijos en sujeción, sus hijos no caminan con Dios, no ha habido un arrepentimiento total, no tienen temor de Dios. Entonces, ¿por qué? Si son maestras del bien, porque esa caricatura que nosotros vemos, más bien dicho, es una caricatura romántica de lo que nosotros de lo que se nos está enseñando aquí. ¿Por qué digo romántica? Porque cuando alguien va a tener una noche con su esposo de celebración, de aniversario, se pone un vestido bonito, vela y todo, dice uno romántico, qué lindo el matrimonio y todo, pero ¿ustedes creen que en la vida diaria es así? No es así. No es que tú te pongas bonita un día y uses tacos no, eso no es o sea, sí es una noche romántica, pero por eso digo, las personas que muchas veces se muestran maestras del bien en una forma romántica, en su forma de conducir su vida, en el resultado de su vida no hay consistencia, porque no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que esa vida que tú vives cada día, por ejemplo, si tú llevas 20 años, 30 años de matrimonio, no es porque has vivido como en la noche que quisimos presentar, ¿cierto? Vivimos reforzando, confrontándonos, vivimos hablándonos, vivimos tratando de llegar a acuerdos, muchas veces hay diferencias, hay peleas, muchas veces no estamos de acuerdo, pero el resultado de eso es que estamos juntos por 30 años, ¿verdad? No es algo romántico, es algo que, como dice la escritura, hierro con hierro se aguza, es un trabajo de vivir para Dios, de cambiar para Dios, de depender de Dios, de creerle a Dios. Y de eso está hablando, maestras del bien. Entonces, ¿qué significa? Que no solamente sea algo externo, que yo ando anunciando al mundo que soy la mamá perfecta y soy la mujer perfecta y lo hago todo perfecto y dedico todo el tiempo a mi familia perfecta. No se refiere a eso. Maestras del bien significa que tú seas una persona que teme a Dios, que reconoces tus debilidades, que tú dependes de Dios, que tú te das cuenta, que cuando tú te das cuenta que cometiste un error, tú te arrepientes delante de Dios y procuras hacer el cambio, que procuras poner tu vida cuando eres falta de respeto, cuando eres insolente, cuando también se te pasan las manos con las palabras. Tienes que arrepentirte. Eso sirve. ¿Por qué? Porque finalmente vas a sujetarte a lo que Dios quiere de ti. Maestra del bien, como le decía al principio, es que aprendas tú a resolver, aprendas tú primero a cambiar, aprendas tú cómo enseñarle a cómo tú has vivido, cómo Dios te ha llevado a hacer el cambio en tu vida. Cuando tú, por ejemplo, no has sabido disciplinar a tus hijos, Dios te enseña que en esto tú tienes que ser maestra del bien. ¿Cómo Dios primero tiene que enseñarte a ti como hija, cómo Dios me reprende y cómo Dios me exhorta y cómo Dios me empuja a hacer el cambio? Y así yo tengo que decir, ¿sabes, hija? Cuando Dios me hizo esto, yo hice esto en contra de Dios, cuando yo fallé en esto, es esto lo que tú tienes que hacer.
De eso se trata, pero también van a ver tu ejemplo. Por eso dice maestras del bien, que sepan ellas, que tú sepas cómo enseñarle a respetar, a amar. Primero tengo que hacer un buen trabajo, yo primero con Dios en mi vida, para que después pueda haber una influencia detrás, para que pueda haber una transformación en los que viven conmigo, porque si no va a ser pura religiosidad. Maestras del bien, ¿en qué sentido? Que cuando yo, por ejemplo, veo algo que está mal, de un líder, de un anciano, y yo estoy en mi casa y digo, pucha, esta persona no debiera haber hecho esto, porque es un maduro en la fe, porque esta persona no debiera haber recibido tal respuesta y todo eso, pero yo en mi casa estoy despoticando de la misma manera, estoy llenando a mi gente de mala información, estoy argumentándole cosas malas y estoy destruyendo en cierta manera su fe y permitiéndoles que a ellos no tengan respeto por otros. Y todas lo hemos hecho, muchas veces lo hemos hecho, y por eso dice maestro del bien, porque si yo voy a criticar algo, yo tengo que procurar que para acá para atrás no esté haciendo un hoyo también, sino que tenga cuidado de cómo voy a criticar lo que estoy haciendo para que esta persona no aprenda mal de lo que yo estoy diciendo y aprenda lo que es correcto. Y para eso muchas veces tengo que guardarme, y para eso tengo que cuidarme en las palabras y usar las palabras moderadas. Maestras del bien, a eso se refiere. Debo hacer lo que es correcto, y debo yo aprender a no ser visceral, porque muchas veces lo somos, visceral, que caminamos por las entrañas y ¡ay! Me enojo y reacciono, pero después la pienso, y después que ya la embarré, y después que ya fue una mala influencia, después de que yo respodriqué a medio mundo, ¿cómo voy a hacer? Por eso dice maestro del bien, porque yo inmediatamente cuando voy dándome cuenta que le voy dando rienda, así, suelta el caballito, oh, me freno, ¿para qué? Porque tengo que cuidarme, porque yo estoy siendo un moderador para ellos, estoy siendo una persona que ellos tienen que aprender de mí, y eso es una exigencia bastante grande, y no estoy diciendo que vamos a ser perfectas, porque nosotros no somos perfectas, y no es que nos fallamos siempre, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Es que tenemos que reconocer, arrepentirnos y procurar y tratar y hacer el cambio. No solamente tratar de hacer el cambio en nuestra actitud, hacer el cambio en nuestra forma. Tenemos que hacer el cambio, porque si no, no vamos a afectar a nadie en nuestra vida. Ahora, ¿por qué es importante? Quiero no saltarme esto. ¿Por qué es importante que Dios nos enseñe cómo debe funcionar la iglesia para que nosotros estemos criticando cómo deben ser los líderes y cómo deben actuar? No es mi intención ni la intención de la palabra. La intención es para que yo vea en qué lugar yo estoy y cómo yo debo comportarme, y qué debo yo aprender, y qué cambios debo hacer en mi vida, y que cuando ustedes que son jóvenes les toque escoger, sepan a quién tienen que escoger, qué características deben escoger de un líder, o por lo menos una persona que tiene temor de Dios, que sepa cómo tengo que conducirme con las personas que están en autoridad, con qué respeto y todo eso. Para eso Dios nos está enseñando cómo debemos relacionarnos y conducirnos como iglesia, no para que nosotros tengamos aquí, seamos los espectadores de la iglesia y decir, esto está mal, este líder entonces lo hizo mal, no debiera actuar así. No, saber cómo se debe conducir para saber en qué nosotros vamos a hacer el aporte, en qué nosotros vamos a influenciar, cuál debe ser mi carácter en medio de esta comunidad cristiana. Por eso yo debo saber, por eso, y aquí, por eso Tito le está dando todas las instrucciones para él formar esa iglesia, pero nosotros ya tenemos una iglesia formada, entonces, ¿qué tengo que aprender yo de aquí? ¿En qué parte yo estoy? Para yo ver cómo lo voy a hacer y cómo tengo que comportarme. Otra cosa, dice, las mismas ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y lo que uno tiene que hacer es enseñar con su vida primero. O sea, ¿cómo vamos a enseñar a amar a nuestros maridos? Con el mismo ejemplo. Siempre es con el ejemplo, primero. Pero también que nuestras influencias no sean del mundo mezcladas con la palabra de Dios, porque eso es lo que hacían los cretenses, ¿cierto? Estos credinos. Pero ahora lo que tiene que hacer que nuestra influencia, nuestro aprendizaje llevado a la práctica, pueda influenciar y mostrar a otros cómo deben amar a sus maridos. Por eso hoy día nosotros tenemos tanto feminismo, incluso en la iglesia. ¿Por qué? Porque no ha habido un buen modelo para poder influenciar a las mujeres a amar a sus maridos. Primero, el mejor ejemplo en Proverbios 31, que dice que la mujer le da bien a su marido todos los días de su vida y ningún mal. Eso no significa que la mujer tiene que estar como una esclava y sirviéndole el tecito y atendiéndole y escuchándole y que todo lo que él dice, no está refiriéndose a eso,
Porque nosotros vemos a la mujer del Proverbios 31 que tenía un carácter que llevaba a la familia, que organizaba su casa, y me imagino que muchas veces tuvo que hablar con su marido y decirle las cosas que estaban mal también, porque eso es parte del amor, decirle la verdad a la persona que está con nosotros, que si se equivoca, que si es muy arrogante, muy orgulloso, que si es pasado para la punta con la gente. Yo tengo que decirle esas cosas a mi esposo, decirle porque lo amo, ¿cierto? Pero no por eso me voy a pasar para la punta y decir, a mi marido le faltan tantas cosas, entonces no sabe nada. No, pues, porque es mi marido, tengo que amarlo y tengo que respetarlo y tengo que darle bien, el bien en todo aspecto, no abusar de que, porque también las mujeres abusan, porque solamente muchas veces las mujeres los tienen más como proveedores que como marido. Que tampoco la mujer tiene que mirar, la mujer de la iglesia tiene que mirar a su marido solamente como un proveedor, como una persona que tiene que cumplir reglas y que tiene que ser aquí, y que tiene que estar para mí, que soy la princesa, el vaso más frágil y que me tiene que dar todo y atenderme y yo tengo que ser su centro. No, usted no tiene que ser su centro, el que tiene que ser su centro es el Señor. El Señor tiene que ser el centro de la vida de su marido. Y usted tiene que ser su complemento, usted tiene que estar ahí para ayudarlo, para también saber cómo corregirlo, para también, porque amar a su marido no significa destruir a su marido, porque nosotros también podemos disfrazar que lo amamos diciéndole muy ásperamente las cosas, o decir, pero tú soy un tonto, pues si no se te ocurre. También nosotros podemos ser personas así, y no está hablando de ese tipo de amor, está hablando de un amor que sepa el lugar que tiene, que el marido que usted tiene es el marido que también usted se merece, porque también tiene que hacer una parte en ese hombre, ayudarle a ese hombre a crecer, ayudarle a ese hombre a ser un hombre de Dios y dejarlo que sea un hombre de Dios, que él busque a Dios, que él sea comprometido con Dios, y usted tiene que estar ahí, atrasito, ayudándole. La mujer de Proverbios 31 es un buen ejemplo para nosotras, como de amor, porque ella era cuidadosa de su casa, ella era cuidadosa de las cosas que el marido compraba y no permitía que los hijos anduvieran saltando de un sillón a otro y rompiendo las cosas porque el marido le cuesta, ¿cierto? Eso también es una parte de amar al marido, de amar al marido cuidándole también las finanzas, cuidando también de no ser derrochadora, de ser cuidadosa, de buscar las ofertas, de todas esas cosas, influye en todo tipo de cosas, que cuando vaya a hacer una administración tenga cuidado con lo que va a gastar, tenga cuidado de priorizar. A eso se refiere amar a su marido. Amar a su marido también se refiere a respetar al marido, esa es parte del amor también, el respeto. Versículo también, o sea, en el mismo versículo dice, también, ¿qué deben hacer las mujeres ancianas? Enseñar. ¿Enseñar a qué? A que como mujeres deben aprender a amar a sus hijos. La misma cosa, las mujeres con su influencia, con vivir a Cristo, tienen que enseñar que ser un modelo para que otras amen y también a la vez hablarle, porque muchas veces también hay que hablarle cuando las mujeres no saben amar a sus hijos, y no porque nosotras somos perfectas en amar a nuestros hijos, porque hemos fallado bastante. Nosotras aprendemos fallando, porque si no falláramos no nos podríamos dar cuenta que nos equivocamos mucho, ¿cierto? Pero sí debe haber una influencia, o sea, debe haber una transformación en nuestra vida a lo largo del tiempo, que se tiene que haber un fruto en esa crianza de esos hijos, en esa modelación de esos hijos, y ese modelo de mujeres tienen que influenciar a otras para hacerlo, que tienen que enseñar que las mujeres también no tienen que ser consentidoras con sus hijos, no tienen que ser mamás que permitan la perversión en sus hijos, que permitan que sean insolentes en sus casas con ellas mismas, que le enseñen a las más jóvenes a ser respetuosas de los adultos, respetuosas de la gente, respetuosas de la autoridad. Eso se tiene que enseñar. ¿Y sabe por qué se tiene que enseñar? Porque lo malo nosotros lo sabemos hacer innatamente, pero lo bueno hay que enseñarlo. Y lo bueno hay que enseñarlo a través de la palabra, porque necesitamos aprender lo bueno, porque lo bueno es lo que enseña la Escritura, lo bueno es de acuerdo a lo que es, de acuerdo a la moral que Dios nos enseña, de acuerdo a la dirección que Dios nos enseña. Eso es lo bueno, porque nosotros muchas veces tenemos cosas mezcladas, porque hoy día yo veo mucha gente, por ejemplo, gente que deja a sus hijos que coman con la mano, que coman por allá, que coman por acá, pero esas son puras influencias psicológicas, influencias del mundo, pero no son lo que el Señor nos enseña. Son muchas direcciones, muchas cosas que nosotros tenemos son mezcladas con las cosas de Dios, que el carácter, que a los niños no hay que reprenderlos porque son chiquititos, porque a los niños no hay que enseñarles porque no saben. Pero vea usted, si no supieran, tenemos un Samuel que fue puesto en el templo de la edad de ¿cuánto?
¿A qué edad fue entregado en el templo? Si no supieran los niños saben, y los niños saben perfectamente lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces nosotros muchas veces nos dejamos engañar, y esas son las cosas que las mujeres que son ancianas, como ya tienen los sentidos ejercitados para ver qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, tienen que enseñar a las más jovencitas, a las mujeres que están recién siendo madres, cómo deben conducirse, cómo deben comportarse y cómo deben aplicar el conocimiento a sus hijos. Y eso vendría siendo, aplicar el conocimiento de acuerdo a lo que el Señor enseña, es adquirir sabiduría. De eso se trata. Enseñar a los más pequeños y enseñar la palabra de Dios. Hace poco veía como una estadística que los hijos realmente que son enseñados antes de los 9 años en el Señor, en el temor de Dios, son los que permanecen en el futuro en el Señor. Son los que logran por lo menos mantenerse en la fe cuando son más grandes. Pero no es algo absoluto, pero sí hay una generalidad, que los hijos que han aprendido desde pequeñitos la palabra de Dios se mantienen con los años, y los que ya son mayorcitos y conocen al Señor de mayor edad, es más difícil que ellos se mantengan en la fe en el tiempo. ¿Por qué? Porque a los niños se les marca de pequeñito, así que también las mujeres ancianas tienen que enseñar a las más jóvenes de enseñar a sus hijos desde pequeños. También enseñar a las madres ancianas, las mujeres ancianas tienen que enseñar a las jóvenes, a las madres que son jóvenes, a no ser tóxicas en la relación con sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces las madres no son correctas en su relación con sus hijos, son madres tóxicas muchas veces que les requieren a sus hijos, son manipuladoras. Muchas veces manipulan cosas que quieren conseguir de sus hijos o cambios que quieren conseguir de sus hijos usando su autoridad. Pero porque también he aprendido, por ejemplo, que nosotros como occidentales muchas veces nosotros tendemos como a idolatrar a las madres, como que las madres no se equivocan, las madres son absolutas, las madres no cometen error, y eso no es verdad. Nosotros como madres nos equivocamos bastante y no podemos pretender que nuestros hijos nos honren y nos respeten, porque a veces confundimos esos términos. Una cosa es honrar, otra cosa es respetar y otra cosa es que se sometan a lo que a mí se me ocurra. Y eso se ve mucho dentro de las madres que se dicen ser creyentes, que usan este tipo de cosas para ganar ventajas sobre sus hijos. Y esas relaciones son tóxicas muchas veces. Muchas veces vemos como madres y padres hacen mucho daño en la vida espiritual de sus hijos, y muchas veces lo hacen ser hijos inseguros, hijos que están siempre con depresión, hijos que nunca cumplen la norma de los papás, nunca llegan a donde los papás quieren y están buscando que ellos lleguen. Cuidado con eso también. Entonces las mujeres que son ancianas tienen que enseñar cómo tienen que ser las madres también, que son más jóvenes, a no provocar a ira a sus hijos también. Saber que si los van a reprender, les van a decir que gana a veces de retarle y decirle un montón de cosas, pero refrenarse en lo que uno le va a decir. ¿Por qué? Porque puede dañarlos también y puede provocarlos y decirle, no, pero es que tú siempre, tú eres aquí, tú eres allá. Y resulta que no es siempre. Entonces, no provocarlos a ira. Es decirle, mira, tú a veces haces tal cosa y también me provoca a mí, qué sé yo, llegar a esos puntos. ¿Por qué? ¿Y por qué le digo esto? Porque yo también he tenido que aprender a hacerlo. Yo también he tenido que aprender a relacionarme con mis hijas y con mis hijas que son adultas y con mi hija que es pequeña, y son distintos tratos y son distintos caracteres, y tengo que saber cómo decirle algo que está mal, pero no provocarlas a la ira, sino provocarlas al entendimiento de Dios, para que ellos sepan qué han hecho mal en su corazón y qué cambios tienen que hacer para que podamos tener una relación que sea correcta, una relación que sea buena, de sujeción y de respeto. Entonces, las ancianas tienen que enseñar, tienen la responsabilidad de enseñar a otras, por lo tanto no pueden ser personas que tienen tiempo en el Señor que no cumplen ninguna función, que no tengan responsabilidad de nada, que no, no, yo no me meto en esto porque sí, yo la veo, pero sabéis que esta persona hace tal cosa y yo la he visto, cómo es con su hijo, y no son capaces de decirle a la otra persona que es joven que se está equivocando. Pero dice aquí que tienen que ser responsables. Si usted sabe que lo que está mal, si usted sabe que la decisión que está tomando, o cómo está castigando a su hijo, o que de repente no lo está disciplinando, que los niños son desafiantes, vaya y dígale, con el respeto, con el amor, con la sabiduría, con la palabra de Dios, pero vaya y dígale, porque tienen que tener esta responsabilidad de amar a otros. También dice que tienen que, más que enseñar, a los jóvenes también, a los jóvenes a ser prudentes,
También tienen la responsabilidad las mujeres ancianas de enseñar a los jóvenes que sean prudentes. O sea, que si yo veo a algún joven, a una jovencita, que de repente está actuando mal o que se viste de una forma excesiva, que le gusta mostrar o que le gusta estar mucho ahora en los TikTok y que usan ropas chiquititas y todo eso, también tengo que decirles, o que si les gusta andar mucho de una polola a otra, también tengo que decirles que no es correcto. Tengo que llegar a decirle a los jóvenes lo que no es correcto delante de Dios y no ponerme con otra anciana ahí o con otra hermana a cuchuchar de lo malo que hace ese joven. Tengo que decirle a la persona, corregirlo, porque esa es mi responsabilidad como anciana también. Pero si a mí me gusta mostrar el corazoncito que se hace aquí, con las prendas, y me gusta usar los vestidos cortos, y me gusta vestir, ¿cómo voy a poder decirle a alguien que está haciéndolo mal? Si yo también no me cuido en mi forma de vestir, por eso, si yo voy a enseñar algo, si yo voy a corregir algo, también tengo que cuidarme de no ser desmedida en mi forma, tengo que ser prudente. Si yo voy a criticar a un joven de cómo debe comportarse en una reunión, de cómo debe hablar, de cómo debe responder, yo también tengo que cuidarme en eso. Y eso es algo que hay que aprenderlo, hay que ejercitarlo en nuestra vida. Por eso dice que hay que enseñar que a ellos no vivan en exceso, que vivan de una forma adecuada al momento, que sean precisos en sus palabras, que sean cuidadosos en lo que hablan. Las mujeres ancianas tienen que enseñar a las jóvenes, a las madres jóvenes, a ser también, y a los jóvenes a ser prudentes. ¿Cómo se enseña a ser prudente? ¿Cómo entendemos nosotros la prudencia? Por ejemplo, nosotros tenemos el libro de Esther que estudiamos hace poco, vimos cómo Esther fue prudente, ¿cierto? Esther, podemos ver reflejado ahí el carácter de una persona prudente, porque ella, después de no querer ir, después de luchar, después todo, pero lo hizo, porque estaba en juego su vida. ¿Pero qué hizo? Ella fue ante el rey, y el rey le extendió el cetro, ¿cierto? Y le dice, reina, lo que tú quieras yo te daré, si quieres la mitad del reino, obviamente no se refería a eso, pero lo que tú quieras yo te voy a dar. Y ella simplemente se limita a decirle, rey, lo único que quiero es que venga a comerse un banquete con nosotros mañana a tal hora y que invite a tal persona. Y ahí se guardó y no hizo nada. Fueron al banquete y al otro día lo mismo. Comieron, bebieron, compartieron, me imagino que no tuvo ninguna actitud, ninguna cosa, y comieron. Y le dice, ¿qué quiere entonces? Porque el rey ya estaba intrigado. Le dice, ¿qué quiere, reina, que yo haga por usted? Porque te daría la mitad del reino. No, le dice que venga nuevamente mañana a este banquete y yo le voy a decir lo que quiero, ahí le voy a decir. O sea, se guardó, esperó el momento. No que no le haya dicho, porque cuando llegó el momento le dijo todo lo que tenía que decirle. Y aún así, cuando le dijo lo que tenía que decirle al rey, no se pasó para la raya, ¿cierto? Le dijo que lo que era correcto, y cuando después tomaron la solución de matar a este malvado Amán, lo que el rey también le dice, pídeme lo que quiera, y ella le dice, no, lo único que quiero es que manden cartas para que todos seamos librados y todo. Ella no se aprovechó de la situación, no se aprovechó del rey, no se aprovechó de pedirle, no, mira, me gustaría una casita por allá o un castillo cerca. No le dijo eso, ¿verdad? Porque fue prudente en sus palabras, prudente en sus acciones y prudente en cuidar su corazón, en no ser desmedida en las cosas. De eso está hablando. Y así nosotros tenemos que enseñar que tiene que haber un equilibrio en el carácter de nuestros jóvenes también, pero la responsabilidad es para las ancianas. Y si nosotros no somos cuidadosas, y si nosotros no somos medidas, y si nosotros no somos cautelosas en cómo vamos a actuar, ¿cómo les vamos a enseñar a ellos? Por eso es una gran demanda. También, ¿qué más deben hacer las mujeres? ¿Qué más deben enseñar? Dice que tienen que enseñar a ser castas y puras. Y eso también, todo tiene que ver con lo que yo viva y con lo que yo hable, con mi pureza moral primero, para poder enseñar a otras. Cuando yo vivo dificultades, cuando yo vivo situaciones, cuando yo me tengo que relacionar con un hombre, cuando yo tengo que aconsejar a alguien, cómo yo me veo que sea pura, que no ande chisteando, que no ande con cosas raras, con intenciones, o cuando alguien caiga en cosas, pecados sexuales, ¿cómo yo le voy a aconsejar? O cuando está con sus luchas, que se quiere casar, que está viviendo, no sé, pues con la persona que se va a casar, pero ¿cómo lo hace? Tienes que ser bíblico, tienes que ser espiritual para darle un consejo, para que esa persona viva pura, como el Señor le demanda.
Pero ¿cómo enseñas? Con tu vida nuevamente, con tu vestimenta, con tu ejemplo, con cómo tú vas a hablar adecuadamente, no sensualmente, porque muchas veces los chistecitos con doble sentido, o los chistes picarones, esos chistes que dejan ver algo sexual entre medio, algo un poquito pervertido, ese tipo de cosas no tienen que tener las ancianas. Sobre todo nosotros tenemos que ser cuidadosas porque ¿qué es lo que tiene el mundo? Todo lo que ha hecho Dios lo ha hecho inmoral, lo ha hecho pervertido. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer la diferencia, porque para Dios las cosas sexuales es puro y tienen un orden. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo dirigirnos acerca de estos temas que son matrimoniales, porque Dios y no mezclarlos con las cosas mundanas, ¿me entiendes? Tener cuidado cómo aplicamos los conceptos en nuestra vida. Y también cuando alguien ha caído en este tipo de cosas que tienen que ver con no ser puras, con no ser castas, con caer en relaciones con pololo y que ya obviamente son casadas y que están en fornicación y todas esas cosas, ¿cómo yo les voy a aconsejar? ¿Cómo yo les voy a hablar? ¿Cómo yo voy a opinar acerca de esas situaciones? Tengo que tener cuidado cuando cae alguien en pecado, en no ir a tampoco tratarla de decirle que es pecado, obviamente, que es algo incorrecto, que pecado delante de Dios y contra quién ha pecado, contra Dios ha pecado. Pero cómo yo le ayudo a ser sana en ese aspecto, cómo yo le ayudo a sanar su corazón, cómo yo le ayudo para que sea sana en su manera de pensar, tengo que abocarme a la palabra de Dios, enseñar con lo que enseña la Biblia. ¿Qué otra responsabilidad tienen las ancianas? De enseñar a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa, ¿cierto? Y esto es algo importante, nosotros lo vimos cuando enseñamos acerca de ordena tu casa, ¿cierto? Hicimos un estudio con respecto a eso y enseñamos que el problema mayor es como yo entiendo las cosas de Dios, que si Dios ordena mi mente, Dios va a ordenar mi corazón. Si Dios me ordena cómo yo debo pensar y que las cosas para Dios son todas importantes porque tenemos un Dios que es ordenado en todo aspecto, en la creación es ordenada, en la forma que estructuró nuestro cuerpo es ordenado, no tenemos un ojo aquí y el otro en el pie. Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser ordenadas en nuestra forma porque nosotros somos un reflejo de Dios. Un reflejo de Dios en todo, somos un representante de Dios. Se supone que nosotros vamos adquiriendo el carácter de Dios y lo tenemos que adquirir en todo orden de cosas. ¿Y por qué tienen que ser ordenadas en su casa? Porque ya aprendimos en el estudio que estudiamos que nuestros hijos aprenden también si tienen un orden, relativamente un orden en sus casas, de dónde están las cosas, de saber qué cosa va en el baño y qué cosa va en la cocina, ellos también en su vida espiritual van a saber qué cosas está fuera de lugar, van a saber qué cosa tiene que hacerse de esta manera o en este lugar, o qué actitudes yo debo tener en este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque hay un orden ya estructurado en mi vida. Por eso también ellos van a ser ordenados, que tiene que haber ciertas disciplinas en nuestra casa. Y yo no puedo tener disciplina si no tengo orden. Difícilmente voy a lograr y ser disciplinada, tener conductas, tener hábitos. Difícilmente lo voy a hacer si no tengo mi casa en orden. Difícilmente. Todo eso tiene que ir regulado y eso se tiene que enseñar. Porque ¿sabe qué? Porque hay muchas personas que justificando hacer todo para el Señor y tener tiempo para el Señor, entonces yo corro y salgo para allá y ayudo a este y ayudo al otro, pero en mi casa anda todo desordenado, no está la comida a tiempo, en mi casa no hay horarios, entonces ¿cómo? ¿Cómo vamos a ayudar a otros si lo estamos haciendo lo primero en nuestra casa? Así debe ser. Y esto se debe enseñar. También se debe enseñar, las mujeres ancianas tienen que enseñar a la otra a ser buenas. Y buenas, a ser buenas, no parecer buenas. Y esto es a ser bondadosas, a ser de buena intención, a ser personas serviciales, a ser personas hospitalarias, pero como les decía, no románticamente hospitalarias, porque mucha gente es hospitalaria aquí, pero ¿dónde se pierde dónde se pierde el objetivo y dónde se pierde el sentido? Cuando yo uso mi hospitalidad para yo juntar gente que después me reconozca a mí y me tenga como líder, como la buena, como los que siempre estoy con ellos, o también uso mi hospitalidad para hacer comentarios prejuiciosos acerca de otras personas, a ser rebeldes, a enseñarles a juntarse el día que nos toca reunirse, el día miércoles, y hacemos reunión ahí, nos juntamos y así, cuando hay una cosa importante que hacer. Porque hay cosas importantes y cosas urgentes, y lo urgente es tener comunión con Dios. Eso es urgente en este tiempo. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque han habido hombres y mujeres, y ya los vimos, que hicieron este tipo de cosas.
usando su hospitalidad y su bondad y que ellos eran tan buenos y todo, igual se reunían paralelamente a la reunión que tenemos nosotros los miércoles o los domingos o los sábados, incluso llevándolos a talleres y cosas que no eran contrarias a lo que estaban, a su responsabilidad o a su reunión que tenían que tener. ¿Para qué? Para ganarles su confianza, para hablar con ellos, para llevarlos a ser rebeldes, para llevarlos a hacer falta de respeto, para llevarlos a hacer cosas contrarias a lo que la palabra dice. Por eso es importante, por eso tenemos que enseñar a las mujeres a hacer lo bueno, pero lo bueno de acuerdo a lo que la palabra dice, ¿a qué? A ordenarnos, a llevarnos a lo que el Señor dice, para que practiquemos. Buenas, también enseñar a ser buenas, a no ser malintencionadas, no buscar ganancias de otros, no ser personas que busquemos que los otros nos levanten en nuestro orgullo o para ganar alguna cosa económica de otros. Ser buenos con nuestros amigos, con la gente, no esperar que me ayuden en alguna cosa cuando se dé vuelta la mano, ¿cierto? No malintencionadas, no pensar mal de otros, también es algo importante, porque hoy día nosotros podemos ver que hay mucha gente dentro de la iglesia, dentro del liderazgo, gente que sirve, que siempre está luchando con pensar mal de otros, no considerando que somos hermanos, pero siempre cualquier rollo, cualquier cosa, está pensando mal, y está pensando mal, bueno, con las evidencias, obviamente, porque si esa persona siempre responde mal, o está a la defensiva, o siempre tira una pachotada, obviamente uno va a pensar mal, pero no tenemos que pensar mal de otros, ¿por qué? Porque tenemos que pensar que somos hermanos, y la Biblia dice que somos hijos de un mismo padre de sangre y de espíritu nosotros somos más que hermanos, eso dice la Biblia, nosotros como iglesia somos más que hermanos, somos gente que nos vamos a ir al cielo juntos, que vamos a vivir por la eternidad juntos, vamos a estar unos con otros juntos por la eternidad. Pero aquí no podemos ni pasarnos, y aquí estamos pensando, no, es que esta persona que es aquí, que es allá, que dice esto, que dice lo otro, pero no es, y que yo soy mejor, y que yo he hecho esto, y que yo hago lo otro, pero no hice lo otro, y así, comparándonos unos con otros. Pero dice que nosotros tenemos que enseñar, y eso se hace en su casa primero, enseñar a ser buenas, con buenas intenciones, que pensar lo bueno, porque también el Señor nos enseña hasta cómo debemos pensar. Dice que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto tenemos que pensar. Y en esto tenemos que llevar nosotros nuestro pensamiento. Porque cuando usted piensa mal, también te dice, Señor, estoy pensando mal, lo que veo es o no es, Señor, ayúdame. ¿Cómo resuelvo esto? Si yo estoy dándome cuenta, cómo lo soluciono? Y cuando vienen porque van a venir ese tipo de cosas a tu mente, van a venir ese tipo de conflictos en tu mente, de pensar en lo bueno, pero Dios te va a ayudar para cómo canalizar eso y para no buscar venganza, pero también pensar en ser una persona buena es no buscar nada de otros, nada, ni que me reconozcan, a mí me llama mucho la atención cuando hay líderes que, como los que se fueron también, que decían, no, si esta persona siempre ha estado conmigo, siempre me enseñó, me dedicó tiempo, y nosotros, ¿sabe qué? Nosotros llevamos 30 años y nunca hemos esperado eso de la gente, y de la gente de nosotros tampoco lo dice, ¿sabe por qué? Porque la gente hay que enseñarle a caminar con Dios, no que nosotros somos los lindos, no que nosotros le hemos dado todo, sí, hemos hecho nuestra labor y eso es lo único que hemos hecho, pero no estamos ganando que se adhieran a nosotros, que estén pegados a nosotros, que nos vean como chiches, como los mejores, porque no lo somos personas igual que ustedes. Estamos cumpliendo nuestra responsabilidad de amarlos, empujarlos a hacer lo que es correcto, llevarlos al Señor, y eso solamente. Pero cuando no se hace un buen trabajo, se hace dependiente a las personas. Bueno, esto significa enseñarle a los otros a ser buenos, que las ancianas tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a ser buenas del corazón, a ser generosas, a ser bondadosas, porque una de las cosas que nosotros tenemos es mucho egoísmo. Y para salir del egoísmo tienes que empezar a ser generosa, con tu tiempo, con tu vida, con lo que tienes, con todo tienes que empezar a ser generosa. Es la única manera de empezar a ser bondadosa. Pero si no lo ejercitas, no va a pasar nada. También dice que las mujeres ancianas tienen que enseñar a las más o a las otras mujeres que son más jóvenes a ser sujetas a sus maridos. Y esto es algo que todas vamos a luchar porque tenemos una influencia mundana y nos cuesta mucho porque desde el principio, desde la maldición, nosotros nos pasamos por alto al marido, porque a quién se le dio la orden y a quién se le dio la información. Dios le dio la información a Adán que no tenían que comer ese fruto. Adán le dio la información a su esposa, y su esposa, ¿qué hizo? Se comió igual el fruto.
se pasó por alto, a su esposo no se sujetó a lo que el esposo le había dicho. Y desde ahí tenemos una maldición, ¿cierto? Desde ahí, y dice que la voluntad mía va a ser sujeta a mi marido, a la voluntad de mi marido. Y esto es muy importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque muchas veces queremos saltarnos al marido. Queremos, digo, porque todos hemos tenido y tenemos que seguir aprendiendo que esto es algo súper importante. Es súper importante porque si no podemos sujetarnos a nuestro marido, no podemos sujetarnos al Señor tampoco. Y muchas veces vamos a tener que sujetarnos a nuestro marido pensando en que nosotros tenemos la razón. A mí me ha costado, a veces yo me he tenido que sujetar a cosas o decisiones que mi marido ha tomado y a veces digo, no, y a veces ha tenido mucha razón. Y otras veces sí me he tenido que sujetar igual y le he dicho no, y no he tenido razón. Pero de igual manera tengo que sujetarme, sobre todo porque mi temperamento, mi forma es más reactiva, es más explosiva, y todo, pero ¿qué tengo que sujetarme? Mi carácter, mi vida, mi decisión tiene que ser decir, ok, es mi esposo, está puesto por cabeza, y Dios me dice que me tengo que sujetar a él, y a veces no quiero, pero ayúdame, Señor, a hacerlo, y ayúdame a hacerlo bien, porque si yo me sujeto y estoy por detrás diciéndole a mí, sí, pero es que tu papá, pero es que mira, es que igual lo hizo mal. ¿Está bien o está mal? Está malo, po. Está malo, está muy malo. Entonces, cuando dice aquí que tenemos que ser sujeta a nuestro marido, sujeta en respeto, en reverencia, sujetarme, porque Jesús tenía todas las herramientas, era Dios mismo, pero se sujetó a la voluntad de su Padre y hizo la voluntad del Padre y se humilló y se sujetó, se puso bajo autoridad. ¿Y cómo nosotros no nos vamos a poner bajo autoridad? Es importante esta actitud, es muy importante en nuestro corazón, porque muchas veces usted, por ejemplo, puede ser una persona que tiene mucho mayor entendimiento, que ha llegado primero al Señor, y su marido no. Y muchas veces tiene que sujetarse a su marido que no sabe, y que usted sabe que no sabe, y que todo, ay, pero las decisiones que son importantes en la casa tiene que sujetarse. Si él quiere cambiarse de casa, si él quiere tener otro trabajo, bueno, y tomó la decisión, bueno, ni modo, le toca. Pero usted no va a ir a otro lado y decir, bueno, es que mi marido, es que pucha, es que hace tontera, y que sujétese calladita nomás, si es su marido. Es lo que usted eligió, ¿no? Entonces, y cuidadosa, porque cuando usted hable de su marido, hable las cosas buenas de su marido, no hable lo malo de su marido, porque no va a ser bien interpretado. Porque después, ¿sabe qué pasa? Usted le va a poner una marca a su marido y cuando usted quiera volver a hablar de las cosas buenas, si ahora está hablando cosas buenas, ya su marido tiene una cruz aquí. Entonces, cuando usted empieza a hablar de las cosas buenas de su marido, que la gente dice, su marido, si tu marido dice esto, esto. Y eso es lo que usted va a provocar. Y por eso sujetas a su marido. Eso dice, y hay que enseñarlo. Eso no significa al estar sujeta a su marido que tiene que sujetarse a todo lo que su marido, porque su marido puede pecar y su marido puede llevarla a pecar en cosas que son contrarias, a ser rebelde, a no ser sujetas, a no ser responsables, a no ser reverentes en su iglesia o reverentes en su trabajo. Y si su marido la lleva a pecar, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. ¿Quién se tiene que sujetar ahí? A lo que Dios le dice. ¿Y usted qué tiene que hacer? Decirle a su marido, estoy equivocado, porque Dios me dice que hasta aquí nomás, porque si tú estás equivocado y estás en error, porque yo te voy hasta aquí yo me tengo que sujetar, porque la Biblia me dice, hasta es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es mi límite. Cuando Él me lleva a hacer cosas que están contrarias a la palabra de Dios, que me llevan a faltar el respeto. Como por ejemplo Ananías y Zafira, pues ¿cómo lo hicieron ellos? ¿Qué venía pasando en la primera iglesia? Bernabé había dado un tremendo terreno para la gloria de Dios y él era un hombre que se estaba respetando porque estaba aportando para la obra, era un hombre piadoso, un hombre generoso para la obra, estaba entendiendo. Pero ellos, ¿qué hicieron? En secreto, ¿qué hicieron? Hagamos como que vendemos este pedacito y nos quedamos, igual vamos a tener el reconocimiento de los demás, porque todos van a cachar que somos buenos y que estamos aportando a la obra. Pero Dios rapidito sacó todo eso a la luz. ¿Por qué? Porque ellos no lo estaban haciendo para Dios. Y ninguno de los dos se ayudó, ninguno de los dos se sacó del error, los dos pecaron y consintieron en el pecado. Y ese es el cuidado que tenemos que tener, porque uno de los dos dice, si uno cayera, el otro va a ir y lo va a levantar. O sea, si uno está equivocado, el otro tiene que decirle, oye, está equivocado, pues, y ahí a lo mejor se va a armar una toletona, una disputa, una pelea, pero tenemos que llegar ¿a dónde? ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? Y ahí llegamos a acuerdo, porque ahí los dos nos tenemos que sujetar. Y de eso se trata. Entonces, sujetarse al orden de Dios
para que todo lo que es nuestra unión pueda glorificar a Dios, para que nuestra vida pueda glorificar nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque hoy día no tenemos matrimonios sujetos a Dios y hoy día no hay un ejemplo para el mundo, porque hoy día, ¿sabe lo que piensa la gente de los cristianos? Que cuando le dicen, no, tienen que casarse. No, pero ¿por qué tenemos que casarnos si nosotros vivimos amor libre y vivimos como nosotros queramos, igual nos amamos, ¿cierto? Porque hoy día no hay un orden y hoy día es necesario que haya ese orden. Es necesario que haya esa armonía y ese ajuste y el estar sujetos unos a otros en la iglesia y en nuestro hogar. ¿Para qué? Para que la gente pueda ver a Dios, para que pueda ver la diferencia. Y hoy día no se nota mucho la diferencia entre los que son mundanos y entre los que son cristianos. ¿Por qué? Porque las mujeres dicen sí, que se someten, incluso hasta los chistes de iglesia son así. Sí, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Esos son los chistes que se dan hoy día. Pero son chistes que dicen mucho. Porque no debiera ser así, o no debe ser así. Entonces, Dios estableció un orden en el matrimonio y un funcionamiento, por eso estableció roles también, roles y jerarquías en responsabilidad, ¿cierto? Para no abusar de nuestra autoridad, sino para mostrar el respeto, el amor, el verdadero amor de Dios en el matrimonio. Y por eso es importante enseñar que las mujeres se sometan a sus maridos, porque hoy día la mujer no se somete al marido. Hoy día la sociedad piensa que la mujer es la autoridad de la casa. Usted escuche cualquier comentario en la televisión y la mujer es la que la lleva en la casa, la mujer es la que toma las decisiones. Y muchos hombres quedan como, sí, lo que diga mi esposa, lo que hace mi esposa, sí, yo hago todo lo que ella dice porque como ella está en la casa, pero eso también pasa en la iglesia. Bueno, el verdadero amor de Dios tiene que manifestarse en los que viven en la iglesia, en los que llevan la responsabilidad de Dios, tanto pastores, ancianos y ancianas que somos nosotras, las que tenemos más tiempo y más conocimiento en el Señor, tiene que demostrarse, tiene que haber un resultado, tiene que haber un fruto. Por eso dice en el mismo versículo 5 dice que hay que enseñar a las mujeres a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué significa esa palabra? Rechazada, odiada, ¿cierto? Que no sea que la gente no quiere escucharla. ¿Por qué? Porque no hay esta vivencia en nuestra vida. Y por eso la palabra de Dios es rechazada, porque no hay un fruto, porque no hay una evidencia, no hay una diferencia entre la gente que vive a Dios y los que viven sin Dios. ¿Por qué? Porque no se practica. Y por eso está dando esta indicación. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, nosotros tenemos que vivir en este orden que se está estableciendo. Por eso se está estableciendo esta iglesia, para que viva de esta manera. Y no sean como los cretenses, ¿cierto? Porque los cretenses tenían un mal testimonio. Entonces, vamos a leer el versículo 6 al 8. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándole tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Le está diciendo a Tito, tú exhorta, o sea, tú exhorta a los jóvenes, le dice, a sí mismo que sean prudentes, porque no por el hecho de ser jóvenes van a vivir en exceso. Ellos han conocido la misma salvación, por lo tanto deben vivir de la misma manera, moderados, sin excesos en su vida. Entonces le dice, pero tú eres un moderador para ellos, tú preséntate como ejemplo, dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Dice, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué le está diciendo? Que les anime, los empuje a ellos a vivir de una manera de una vida transformada. Que ellos vivan el poder transformador de Dios en sus vidas, no porque sean jóvenes, porque nosotros tenemos la escritura jóvenes. Daniel, Tito, tenemos a José, hombres jóvenes que vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios y eran jóvenes también, pero nosotros tenemos poder para ser transformados, para rechazar el mal y vivir lo que es bueno. Y le dice, tú preséntate. O sea, las mujeres tienen que enseñar, pero tienen que haber hombres que son moderadores de Dios, que sean ejemplos de buenas obras. De eso se trata. Le dice, y esta palabra sana, esta instrucción cuando es recibida, esta instrucción cuando es sellada en el corazón, es espiritual, y se vive esto en la práctica cuando alguien quiera decir algo malo, cuando alguien busque una evidencia
para decir algo malo y no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque está viviendo una verdadera fe en su conducta. Ellos están viviendo una verdadera fe. Entonces, cuando dice aquí en el versículo, cuando el adversario venga a buscar algún resquicio, algún argumento para decir algo malo, no va a haber nada malo de qué hablar. Por eso es importante. Pero para que no tengan nada malo que hablar, ¿qué tiene que hacer? Vivir, ponerse ahí, enseñarlo y practicarlo para que a la práctica de su ejemplo pudiera influenciar a los otros. Versículo 9 al 10 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Que le está diciendo a que empuja, anima a los siervos también, aquellos que sirven a otros, que están en un trabajo, que están tal vez sirviendo bajo un ministerio, dice que sean sometidos voluntariamente, de buen ánimo, a sus amos, que respeten las reglas, que respeten los horarios, que respeten el funcionamiento de cómo se tienen que hacer las cosas, con buena gana, dice, porque todo lo que tenemos que hacer es para el Señor, dice. Ese es nuestro mejor parámetro, que todo lo que yo haga, que todo lo que hagamos bajo nuestro cielo tiene que ser como para el Señor, porque así no vamos a mirar a la persona. No vamos a mirar que esa persona es abusadora, que esa persona tiene mal carácter, que esa persona no me paga las contribuciones, que esa persona se va por dentro con la plata. No voy a mirar eso. ¿Qué voy a mirar? Que lo estoy haciendo para el Señor. Para el Señor. Y así voy a poder agradar de buena manera y voy a poder tener una actitud correcta, porque lo que está diciendo es que agraden en todo, o sea, que sean amables, que tengan buena voluntad, que tengan buena actitud, que no tengan que caer en abuso, en aprovechamiento, que no caigan en ser contestadores, que sean ubicados, que no sean falta de respeto, a eso se refiere, que no anden robando, que sean fieles, que sean fieles con su jefe, que aunque el jefe es malo, no importa, arréglelo usted y lléveselo al Señor, dígale, mire, mi jefe es abusador aquí, acá, y muchas veces cuando la gente ha orado por su jefe, los jefes cambian y de repente tienen cosas, necesidades, suplen necesidades que uno tiene, que uno dice, pero ¿cómo le pido de un momento? Bueno, voy a orar al Señor y después cuando voy a pedir ya está todo listo porque el Señor ya tocó su corazón y ese jefe impuro, imperfecto, ese jefe mundano, puede tener la gracia contigo, pero hay que orar por eso, pero ser fieles a ellos, no andarlos despotricando ni hablando mal de ellos, que son injustos, que son perversos, y muchas veces porque ellos llegan a saber y al final tienen mala onda con estos trabajadores. Pero dice, ¿para qué? Para que ellos, dicen más adelante, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que su acción, para que estas personas que están sometidas bajo autoridad, que tienen a sus patrones, que tienen a sus amos, puedan decir, pucha, esta persona, a pesar de que soy así, pero pucha que tiene buena actitud, pucha que soy, muchas veces uno escucha que soy buen cabro, que soy buena persona, y tú nunca has hablado mal de mí, tú, pucha que eres correcto. Pucha. Uno ve gente hablando así, gente mundana hablando de la gente cristiana, pero son pocos, son pocos los que tienen esas opiniones, generalmente, esta persona es más mentiroso, es más ladrón, es más maleado, siempre está buscando, tiene malas actitudes, generalmente se escucha eso, pero y dice, y son cristianos, muchas veces ellos tienen que hacer esa crítica, y son cristianos más encima, y mira cómo se comportan, mira cómo son abusadores, no pagan lo que tienen que pagar, están hablando mal, ¿sabe por qué? Porque no adornan, porque no son un ejemplo digno de imitar, y por eso dice, para que se adornen lo que ellos creen, o sea, para que esto sea algo extra más en sus vidas, aparte que se portan bien y son correctos y trabajan, su actitud es una adorno, su actitud es digna de imitar, que la gente quiere ser como ellos. A eso se refiere, que la gente les llama la atención, son atrayentes, son estos cristianos atrayentes por la actitud. Entonces dice, esto también tenía que enseñar, esto también es un parámetro para nosotros como creyentes, como siervos de Dios, como personas que sirven en la iglesia, fuera de la iglesia, tienen que tener estas características, estas actitudes, porque esto sí es espiritual. ¿Usted cree que una actitud correcta y el ser amable y el ser cuidadoso y el ser respetuoso, el no ser falta de respeto, el ser leal, el ser fiel, no es algo espiritual? Sí, esto es algo espiritual. Porque ahí yo muestro que mi corazón, mi carne está sujeta a lo que Dios me demanda, porque yo quiero agradarle a mi Dios primero. Dice versículo 11 al 13, dice, aquí Pablo está dando la razón por qué este grupo de personas, tanto en la iglesia como los ancianos, debían caminar
de acuerdo a estos parámetros y a esta enseñanza, porque esa es una evidencia de que son salvos, porque tienen vidas transformadas, que hacen la diferencia con estos cretenses, con estos cretinos que vivían ahí, y dice, porque no seguían sus vicios, o sea, porque los cretenses seguían sus vicios, su religiosidad, sus costumbres. Pero esta era la diferencia. El versículo 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuál es la evidencia? Dice que el regalo de la salvación se hace evidente cuando las personas deciden vivir justa y piadosamente, y no impíamente, no como un pecador, y hace la diferencia. ¿Por qué? Porque dice, los que están esperando esta esperanza, que Jesucristo viene, los que tienen la esperanza están aguardando, no solamente esperando como alguien que espera una visita, sino que está vigilando que viene, aguardando, cuidando, mirando que Él viene ya, que Él está pronto a la puerta, como la novia que espera al novio, ¿cierto? Preocupada de arreglarse. ¿Cómo son las novias? Se depilan, se limpian, se lavan su ropa, la tienen bonita, están preocupadas de que viene el novio viene, Jesucristo viene, nuestro Salvador, y viene a darnos lo que nos prometió, salvación y vida eterna, ya no más llanto, no dolor. Esa es nuestra esperanza, pero no solamente que nos va a quitar, sino que vamos a vivir por siempre con Él. Y dice, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa, porque ya viene el Señor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién hizo esto? ¿Quién nos dio esta salvación? Jesucristo mismo dijo, Jesucristo mismo se dio a sí mismo por nosotros para comprarnos, porque somos hoy día de Él, no somos dueños de nosotros mismos, por eso tenemos que vivir de acuerdo como Él quiere, para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado, para limpiarnos. Entonces las personas que, ¿por qué? Porque cuando alguien nos compró, ya no somos nosotros dueños, somos de Él, para que si yo compro algo, yo lo uso como yo quiero. Yo lo uso para lo que lo compré, ¿cierto? Por lo tanto, si yo compro esto, yo lo voy a usar para poner los audífonos, para escuchar, para todo eso. Si yo lo compro, yo no puedo decirme el audífono, ahora yo no quiero, yo voy a hacer esto otro, porque yo estaría robándole al que me compró, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hacemos. Por eso dice la Biblia que Él nos compró para redimirnos, nos compró ¿para qué? Para quitarnos toda la iniquidad. Entonces, todos aquellos que deciden vivir no en la impureza, no en la maldad, sino que su vida en práctica de vivir la palabra de Dios en pureza, en santidad, en honestidad, en dándole honor al Señor, muestran y pueden alcanzar a otros a esta salvación. Porque la salvación se manifiesta a todos. Nosotros somos el testimonio de Dios para alcanzar a otros también. Por eso debemos vivir de esta manera. Para eso tenemos que practicar, por eso la iglesia tiene que practicar y las ancianas tienen que practicar esto. ¿Para qué? Para que demostremos con nuestra actitud y con nuestra vida que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso dice la Biblia, y por eso, por último, le dice esto: habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te lo menosprecie. Eso es lo que tenía que hacer Tito: hablar, decir lo que la Biblia dice, lo que el Señor les ha enseñado a ellos, exhortar, animar, empujar a que otros obedezcan a la palabra, y reprender también, reprender lo que está malo, reprender lo que está en error y rectificar, porque no solamente reprender, es cómo yo salgo de esto, cómo yo voy a hacer efectivo esto obedeciendo, sujetándome, siendo sumisa, siendo una persona que reciba la palabra y ponga en acción la palabra de Dios en mi vida, que me ponga yo primero, porque yo no puedo enseñar a otros si yo no lo he vivido. Yo no voy a arrastrar a nadie si yo no vivo. Lo que yo voy a ser una persona religiosa y voy a hacer que otros vivan religiosamente, aparentando que son creyentes, aparentando que viven la palabra, pero el resultado de todo eso no demuestra. El resultado de todo eso es que todavía siguen siendo personas prejuiciosas, amargados, perseguidos, que andan viendo cosas, que el resultado va a ser religiosidad. Y por eso tenemos que vivir lo que el Señor enseña. ¿Para qué tenemos que aprender? ¿Para qué tenemos que aprender todo eso? Para ver en qué área yo estoy. Si yo soy siervo, si tengo que trabajar, si yo soy una esposa de un líder, si yo soy una anciana, si no lo soy,
¿Qué tengo que aprender a hacer? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo me tengo que ajustar? ¿Cómo me tengo que sujetar? Si yo soy una mamá nomás, ¿cómo tengo que hacerlo? Por eso tenemos que aprender esto. No para estar juzgándonos a uno y tampoco vigilando a los que están ya sirviendo y a los que son líderes. No se trata de eso. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Padre, le damos gracias en esta tarde por su palabra, por todas las cosas y por todas aquellas áreas donde tú has entrado en nuestro corazón y tú nos has mostrado, Señor, tal vez nuestra soberbia, nuestro relajo, nuestra falta de respeto, nuestra falta de sumisión, los abusadores que podemos ser tal vez como padres, tal vez como nuestra negligencia, nuestras responsabilidades como ancianas, como líderes, no sé, o tal vez nuestra negligencia, nuestra falta con nuestro esposo, no lo sé, Señor. Tú sabes todo, Señor, las áreas en que tú has hablado en nuestro corazón y te las queremos entregar a ti y que tú nos sigas trabajando en nuestro carácter, porque hoy día es muy fácil relajarse, como no vamos a la iglesia, Señor, y prácticamente algunos piensan que no tienen que dar cuenta, pero todos tenemos que dar cuenta a ti un día, Señor, y tenemos que mostrarnos delante de ti. Ayúdanos, que tú nos ayudes a vivir tu palabra, que nos ayudes a ser y no parecer creyentes, sino ser creyentes verdaderos, Señor, y llevarnos a la muerte, porque al finalmente esta palabra que tú nos enseñas es llevarnos a la muerte de nuestra carne, a la muerte de nuestros deseos y a la muerte de nuestros pensamientos y sujetarnos a tu palabra, a lo que tú realmente nos enseñas y quieres que nosotros vivamos, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a cada una, que nos sigas enseñando, que nos sigas redarguyendo, que nos sigas dando el poder de tu Espíritu Santo para ser gobernadas por ti, para ser sujetas a ti, para ser mujeres realmente, especialmente a la hora que nos toca a nosotros mujeres realmente, que podamos ser una buena influencia en nuestra iglesia, pero primero en nuestra casa, porque ya vemos que los requisitos son para primero aplicarlo a nuestra vida íntima y en nuestra casa y luego los demás. Enséñanos, Señor, y para que al final nuestro resultado se note, Señor, que nosotros te conocemos y que vivimos vidas agradables a ti, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, pedimos, Señor, tu bendición por ella en este día, en el nombre de Jesús. Amén.